Se ha dicho y se ha compartido en varias ocasiones, en muchos temas, que hay una crisis en las iglesias con respecto a el futuro de las iglesias, ¿sí? Muchas estadísticas dan pronósticos de que si la situación continúa así, de aquí a 10, 20 años va a haber una escasez de personas en la iglesia, ya que la juventud, pues hay un éxodo de juventud en las iglesias, y no estoy hablando necesariamente de aquí, estamos hablando a nivel del país y a nivel mundial. La iglesia está viendo un éxodo de juventud. Y tristemente, en vez de añadir más jóvenes, como que pareciera ser que los mismos que hemos crecido nos estamos saliendo. Y han habido muchas teorías y muchas maneras de tratar de explicar esto, ¿no? Muchos tratan de sacar razones y motivos, y algunos y la mayoría de ellos válidos. Pero la realidad de las cosas es que hay muchas circunstancias y de paso, pues hay de caso a caso que causan ese éxodo y esa salida. Y sería de entrevistar a cada joven que se sale para saber cuál es el motivo y cuál es la razón. Muchas de esas razones y motivos pues pueden ser causas externas, ¿no? Pueden ser algunas distracciones, algo que esté ocurriendo en sus vidas fuera de la iglesia que cause al joven que salga. Pero muchas de esas razones también son internas. Y déjeme decirle que la mayoría de las razones por las cuales la juventud se ha salido tienen que ver con motivos internos, es decir, dentro de la misma iglesia. Y pareciera ser que somos buenos para identificar los problemas externos. Es que tiene problema familiar, es que tiene problemas con droga, es que tiene problema de alcohol. Pero no somos tan fáciles para identificar los problemas internos. Y sentimos que no es la culpa de la iglesia, sino que es algún motivo. Pero la realidad es que como iglesia no hemos cumplido definitivamente nuestra labor para mantener a los jóvenes. No, pues nosotros hemos hecho, los que se han ido son ellos. Sí, esa respuesta no es válida, esa respuesta no es suficiente, no podemos simplemente cruzar los brazos y decir, pues ellos son los rebeldes. Y necesitamos ser retrospectivos y pensar y analizar y decir qué es lo que estamos haciendo como iglesia o no estamos haciendo como iglesia para retener la juventud. Muchos he escuchado que muchos dicen, no, pues la iglesia no es entretenimiento, no es cine para que los entretengamos. Y qué triste es escuchar eso cuando el mundo ofrece un sinfín de entretenimiento y un sinfín de distracciones. Y no es que vamos a entretenerlos, pero sí podemos realizar actividades y hacer cambios dentro de nuestra misma iglesia para que la juventud sea atraída a las enseñanzas de la Biblia. Y en esta ocasión lo que quisiera compartir con la iglesia es consejos que la Biblia nos deja, y específicamente sobre un tema que pudiéramos nosotros realizar, hacer, dejar de hacer, para evitar o tal vez no aumentar ese éxodo, no promover esa salida, sino lo contrario. Las cartas de Pablo, que eran epístolas a las iglesias específicas, la iglesia de Corinto, la iglesia de los romanos, la iglesia de Tesalonicenses, eran consejos específicos para esas iglesias. Eran problemas por los cuales esas iglesias estaban pasando, y entonces Pablo, al conocer su situación, lo que hacía, pues vamos a escribir una cartita a los corintios, dejarles saber que andan mal, que es eso de que entre ellos andan realizando pecados sexuales, y vamos a escribirle una cartita aquí a los corintios y que se compongan. Y gran parte del Nuevo Testamento, específicamente las cartas, las epístolas de Pablo, son consejos específicos para esas iglesias, que obviamente tienen principios perdurables que se aplican hoy en día. Y precisamente en esta ocasión quisiéramos estudiar y ver y atender un problema que se ha hecho presente dentro de nuestras iglesias, que tal vez no lo vemos como problema, pero sí ha causado que muchos, y no solo hablando en número colectivo, sino también como individuos, nos apartemos de Dios. Ese problema es la comparación. Vamos a hablar hoy de la comparación.
¿Y eso qué tiene que ver? La comparación es un problema grave. Así que quiero invitarlos a que juntos vayamos al libro de Josué. Y en esta ocasión vamos a ver dos ejemplos, vamos a ver dos elementos de la comparación que son graves y que son los que causan el mayor problema con la comparación, ¿sí? Y vamos a ver dos personajes bíblicos que nos han dejado una enseñanza grande, no solo con sus palabras, sino con su vida, con su testimonio, al afrontar este problema de la comparación, ¿sí? Su testimonio nos dejó un gran ejemplo a seguir, y pienso que muchas veces al no estudiar y analizar sus vidas, pasamos por alto lo que ellos nos dejaron por su ejemplo. Así que Josué, capítulo 3, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Josué capítulo 3, versículo 1. Y dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde deben ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciéndoles: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomarán el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Vamos a detenernos ahí un momento. Y vamos a contextualizarnos, porque cuando estudiamos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, en otra ocasión lo mencionamos, necesitamos estudiarlo tomando en cuenta el contexto histórico, que es el tiempo en el que se escribió, en la situación que se encontraban los personajes del pasaje y las condiciones que rodeaban la situación en la que ellos se encontraban. Así que contextualizándonos un poco, aquí el pueblo de Israel está siendo ahora dirigido ya no por Moisés, sino por Josué. Y lo interesante es que esto ya es al punto el momento ya crucial de cruzar el río Jordán y llegar a la tierra prometida, que desde hace varios años se le había prometido al pueblo de Israel, que por su misma terqueza y sus mismos problemas todavía no habían alcanzado, todavía no habían llegado. Y recuerden que antes de esto, el que había dirigido al pueblo y el que había llevado la batuta había sido Moisés. Para este entonces ya no estaba Moisés. Ahora, lo interesante de esto es que Josué y el pueblo ahora se encuentran en una circunstancia similar a la que Moisés en algún tiempo estaba. Recuerdan que en algún momento Moisés y el pueblo tuvieron que pasar también un cuerpo de mar. ¿Cuál era esa agua que tenían que pasar? El Mar Rojo. Y entonces llegaron a una circunstancia similar. Y Moisés pues tuvo su manera y sus órdenes de Dios, tomando su bastón y haciendo lo que Dios le había pedido, logró abrir el mar, y entonces por ahí pasó el pueblo de Israel. Lo interesante de lo que estamos leyendo ahora, y basado en el contexto de lo que queremos hablar, es que Josué, ahora que se encuentra en circunstancias similares, hace algo interesante. Él no le dice al pueblo: ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hizo Moisés, que era lo más fácil. No le dice al pueblo: vamos a pasar, ¿y qué vamos a hacer ahora, Josué? Pues copiemos lo que hizo Moisés. Si funcionó para Moisés, pues ahora nos tiene que funcionar. Si Dios estaba dirigiendo a Moisés, pues ahora nos va a dirigir también. Y lo mismo que hizo Moisés, pues hagamos nosotros. Lo interesante de Josué es que él no se compara con Moisés.
Y aquí empezamos a llegar al meollo del ejemplo que Josué nos está dando. Lo más fácil para él es, yo voy a hacer lo que aprendí de Moisés. Yo voy a repetir lo que vi de Moisés. Yo voy a copiar lo que dio y lo que funcionó antes. Sería un torpe en querer inventar algo si ya pasamos por esta experiencia. Sin embargo, Josué nos enseña que no es así cuando hablamos de las cosas de Dios. Sino que la invitación de Josué no era vamos a ver el éxito del pasado, vamos a ver a los líderes del pasado, sino que la invitación de Josué es vamos a ver a Dios, vamos a buscar a Dios, porque Él es el que nos va a guiar y va a conducir nuestro camino. El ejemplo de Josué es tan importante porque no solo era él dirigiendo al pueblo, sino que había de seguir el ejemplo de un hombre grande que había dirigido al pueblo. Moisés no era una cualquiera, bueno, sí, fue un bruto ahí que dirigió. Moisés fue un gran hombre, siervo de Dios, que dirigió de una manera efectiva y buena al pueblo. Y ahora Josué tenía que seguir ese ejemplo. Sin embargo, la invitación de Josué no fue veamos lo que Moisés hizo, hagamos lo que funcionó antes, sino dijo, invitó al pueblo, santifiquémonos ante Jehová, porque Él hará maravillas mañana entre vosotros. La invitación de Josué no fue ver al pasado, sino fue ve hacia Dios. No fue buscar en los éxitos anteriores, sino en los éxitos que Dios tiene para nosotros ahora. ¿Qué estamos diciendo con esto, mis hermanos? Tristemente hoy en día en las iglesias, hoy en día estamos tan trabados en los éxitos del pasado, en los líderes exitosos del pasado. No, es que así era antes y así tiene que ser ahora. No, es que si funcionó hace 30, 40 años, hoy va a funcionar. ¿Que quieren cambiar? No, aquí no vengan con eso. No, aquí no van a cambiar nada. Y estamos tan enfocados en los éxitos y en las prácticas y en las maneras que se hacían antes, que no permitimos que Dios obre hoy en nosotros. Y limitamos el trabajo que muchos hoy pudieran hacer si tan solo estuviéramos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Limitamos el trabajo que Dios hoy en día quiere hacer. Porque nuestro enfoque no es veamos a Dios y cómo nos va a dirigir. Nuestro enfoque es que antes así era. No es que así funcionaba antes. No, es que en la década de los 60 y los 70 y los 80 funcionó. Y ahora quieren venir acá. No, aquí no ve. Y muchas veces nos cerramos cuando Dios quiere derramar un sinfín de bendiciones para nosotros hoy. Y ahí tiene a muchos a los que pudiera usar si tan solo traviéramos un poquito la mente y enfocáramos no en el pasado, sino en el futuro y en lo que Dios quiere hacer para nosotros hoy. Y Josué, pudiendo haber dicho, pues tráigame un bastón o el de Moisés, sáquenlo del arca y el mismo bastón, pues vamos a echarlo al agua y así se va a abrir. Invitó al pueblo a no solo ver el pasado, sino invitó al pueblo a buscar a Dios. Y ese buscar a Dios, ¿qué era? Era una preparación. Dice, santifíquense. ¿Qué es santificarse? Es prepararse. Es buscar a Dios con arrepentimiento y con sinceridad. Es literalmente ir a Dios y saber que Él es nuestra única esperanza. Como líderes, ¿será que es lo que estamos haciendo nosotros? Como iglesia, ¿será eso lo que invitamos a la iglesia? ¿Será que eso es lo que promovemos? ¿Buscar a Dios con un arrepentimiento sincero? ¿O simplemente estamos dando órdenes que nos enseñaron a nosotros? ¿O simplemente estamos copiando lo que nosotros vimos hace tiempo? Necesitamos tener mucho cuidado con lo que nosotros mismos hemos causado en la juventud. Y no estoy hablando de los que entran y ninguna vez entraron y que esto está loco. Estoy hablando de los que han crecido en la iglesia. Los que hemos nacido dentro de la iglesia, que hemos visto lo mismo y no pasa nada. Y lo que hay es un enforzamiento de lo que ocurrió hace años. No me malentiendan. No estamos diciendo que lo que antes era
Lo que estamos diciendo es que si Dios pudo usar personas en el pasado, nos puede usar también hoy en día. Si Dios hizo maravillas en el pasado, hoy también ese mismo Dios puede hacer maravillas. Si Dios bendijo a su iglesia en el pasado, hoy en día también quiere bendecir a su iglesia. Y miren cuál fue la respuesta de Dios ante esta invitación de Josué. Porque Dios puede haber dicho: Josué, ¿qué te está pasando? Si yo no le enseñé así a Moisés. Yo lo que le enseñé a Moisés fue con la varita mágica y vamos a pegar. ¿Y qué te está pasando, Josué? Pero miren la respuesta de Dios. Versículo 7. Ahí mismo, Josué capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová responde y le dice a Josué. Aquí viene la regañada, ¿no? Porque no hizo como era en el pasado. Le dijo Jehová: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Y no solo eso, sino para que este pueblo entienda que así como estuve con Moisés, así estaré también contigo. ¿Se dan cuenta la respuesta de Dios? Hay hoy en día muchos que toman la palabra de Dios. No, Dios no va a bendecir eso. No, Dios, ¿cómo va a bendecir Dios esa locura? No, eso no, así no era antes. Y Dios le está diciendo aquí a Josué: ahora el pueblo se va a dar cuenta que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. El pueblo va a saber que porque tú no buscaste copiar a otro el éxito de otro, sino que tú me buscaste a mí. Ahora van a saber que yo, así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Dios hoy en día le está diciendo a la iglesia: si tan solo me buscaras, si tan solo estuvieras dispuesto a santificarte delante de mí, así como estuve en el pasado y bendije en el pasado, también estaré con vosotros hoy en día. Decimos: sí, la iglesia no crece, ¿verdad? No, y los jóvenes, no pasa nada. Porque ¿será que realmente estamos buscando a Dios? ¿Será que realmente nos estamos santificando ante Él? ¿Será que estamos invitando a la iglesia a ponernos a cuenta con Él y buscar su dirección? ¿O simplemente nos estamos dejando guiar por lo que a mí me enseñaron? En cierta ocasión un director de joven, muy joven, que de hecho lo habían puesto para dirigir la iglesia, tenía muchas ideas y muchas maneras que quería trabajar y obrar. Y tristemente, ya en mayo, junio, julio, todavía ni era la mitad del año, ya me estaba renunciando que ya no quiero ser. Y a ver, dime, ¿qué está pasando? La iglesia te ha escogido, Dios te ha escogido como director de joven. ¿Y por qué ya quieres renunciar? Si apenas vas empezando, estamos en mayo, junio. Me dijo: mire, la verdad, siempre que vamos y proponemos algo, los hermanos nos dicen: no, es que así no me enseñaron a mí. No, es que así no fue como se nos enseñó o se ha hecho. Así que estará muy buena tu disposición, pero así no se va a hacer. Y tristemente nos hemos comparado, volvemos a esta palabra, comparado con el pasado de tal manera que nos hemos cerrado a lo que Dios quiere hacer para nosotros hoy. Y pienso que Josué nos ha dejado un gran ejemplo al no solo fijarse cómo Dios había dirigido al pueblo anteriormente, sino que ahora invita al pueblo a buscar y santificarse ante Dios para que entonces Dios pueda usarlos no mañana o pasado, sino que desde ese entonces, como le respondió Jehová a Dios, desde ese entonces Dios comenzó a engrandecerlos. Y pienso que es tiempo que la iglesia despierte de ese letargo y dejemos de echarle culpa que los jóvenes, que esta generación. Un hermano me dijo: ¿sabe cuál es el problema hoy? Esta generación es muy perversa. No, esta generación es esto es muy secular. Entonces no hay esperanza para ellos. No, esta generación no sirve. No, yo cuando era joven, ¿cuándo andaba yo haciendo eso? Como que si ninguna vez fue joven. Como si las generaciones siempre han sido buenas. Esa no es una respuesta. Dios no responde y dice: no, pues esto es muy perverso, ni modo, pues ya se perdieron.
No podemos responder de esa manera cuando Dios todavía tiene maravillas y Él mismo, y la misma profecía ha dicho que cuando el Espíritu Santo venga y se derrame nuevamente, dice, nuestros hijos profetizarán, nuestros ancianos verán visiones. Y entonces esta generación perversa no lo va a hacer. Esa no es una respuesta. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y ver a dónde es que como iglesia nosotros hemos dibujado la línea y hemos dicho, no, de aquí no cambia. Y el ejemplo de Josué es inmenso y grande en que él no confió en su sabiduría tampoco. Es que Moisés no, ¿verdad? Son mis ideas las buenas. No está confiando en el pasado, no está confiando en sus ideas, está confiando en Dios. No está buscando cómo era antes, no está buscando ideas, está buscando la dirección y la conducción de Dios. Y como iglesia esa debería ser nuestra labor. No ver en el pasado y rascar y ver que se vuelva a hacer, sino buscar cómo es que Dios quiere dirigir hoy a su iglesia. Ahora, Josué nos deja un gran ejemplo de ese problema cuando nos comparamos con los éxitos y el liderazgo del pasado. Pero también hay un problema, otro elemento de la comparación que nos puede afectar no solo en el ámbito corporal, sino también en el ámbito personal. Para este ejemplo quiero invitarlos a que vayamos al libro de Juan, capítulo 3. Y ahora vamos a estudiar de este otro personaje que también con su ejemplo y con sus palabras nos deja una gran lección de este tipo de comparación que debemos evitar, no solo como iglesia, sino también como individuos, en nuestra vida personal y en nuestro andar. Este tipo de comparación es muy peligroso. Juan, capítulo 3. Y empezamos a leer el versículo 22. Juan, capítulo 3. Versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan, y aquí está hablando no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado, estaba libre. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, versículo 26. Y vinieron a Juan y le preguntaron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual tú diste testimonio, fíjate que ahora bautiza y todos vienen a él. Versículo 27, la respuesta de Juan. Respondiendo Juan, dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 28. Ustedes mismos me son testigos de lo que yo dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y les puso un ejemplo para que entendieran. Aquí va el ejemplo, no crean que literalmente es un ejemplo, versículo 29. El que tiene la esposa, ¿quién es? El esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, él se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y termina su sermón diciendo: es necesario que él crezca, pero que yo ¿qué? Que yo baje. Jesús está ya iniciando su ministerio. Jesús empieza ya a trabajar en la obra por la cual él había sido llamado. Y para ese entonces Juan todavía no había sido encarcelado, sino que Juan todavía predicaba y bautizaba. Entonces de repente los discípulos de Juan empiezan: ¿cómo está esto, Juan? Tú eres primero. Tú fuiste el primero que predicaba y que bautizaba. Y ahora fíjate que el que vino después de ti, no acaba aquí. No solo vino después de ti, sino que el que tú mismo bautizaste. Ojo, Juan.
No solo tú eres el primerito, no, este es segundo, esta es segunda clase. No solo es el segundo, sino que es el que tú mismito bautizaste, ahora te está haciendo la contra. Porque ahora él bautiza. Y no solo está bautizando, sino que muchos le siguen. Ahora, pongámonos ahorita un poquito en la mente de Juan. ¿Y cuál pudo haber sido su reacción? Lo leemos, Juan, bonito, ¿verdad? Pero pongámonos un poquito en su mente y en las circunstancias que lo rodeaban. El momento que le están diciendo, Juan, tú eres el primero. ¿Qué está pasando aquí? Ahora te está haciendo la competencia, que te está quitando la gente. Humanamente hablando, nosotros tendemos a sentir un poco de orgullo. Sentimos un poco de ownership, es la palabra en inglés. How would you say ownership in Spanish? De adueñamiento a aquello que nosotros hemos iniciado o hecho. ¿No se siente bonito cuando un hermano dice, oh no, el que me enseñó a mí fue fulano de tal, él fue el que me indoctrinó a mí, él fue el que me ha enseñado? Humanamente uno dice, yo fui el que los enseñé. Otros dicen, oh, mi estrella en mi corona, y llevan cuenta de cuántas estrellas llevan. Y yo, ¿verdad? Humanamente hablando, es muy fácil caer en la trampa de decir, yo he sido, yo fui, y yo los endoctriné, yo los enseñé. Tiene razón, me quiere hacer la competencia. Yo fui el que inicié este ministerio. Hay algunos que se han adueñado de las iglesias. Qué bonito que no pasa aquí, ¿verdad? Pero hay iglesias donde sí ha ocurrido, donde los que iniciaron la obra en ese lugar se han adueñado de la iglesia. No, es que yo soy el peor. Nosotros iniciamos aquí este grupo. Usted no va a venir aquí con eso que no. Aquí nosotros lo iniciamos y aquí así va a ser. Y se han adueñado de las iglesias como que si son de ellos. Porque humanamente así nos pasa. Naturalmente nos adueñamos de aquello en lo que nos hemos involucrado, en lo que hemos trabajado, en lo que hemos aportado. Pero qué maravilloso el ejemplo que nos dejó Juan, que él dice, para empezar, mis hermanos, es que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que está diciendo aquí Juan es, pero es que esto es lo que ustedes no saben, que esto no es mío. Lo que ustedes saben, que yo no soy dueño de este ministerio, que yo no soy dueño de esta obra. Lo que ustedes no han entendido es que no se trata de mí, se trata de Jesús. Qué bonito sería que nosotros como líderes pudiéramos responder de la misma manera. Es que no es mi iglesia. Es que yo no soy, porque yo levanté la pared, ya es mía. No es mi iglesia, la iglesia es de Dios. Y como es de Dios, y Dios no hace acepción de personas, Dios recibe y busca aquello que se había perdido. Y nos adueñamos y luego hay los comentarios, ¿no?, que dicen, he escuchado también. No, ese pastor no, ese sí era pastor. No, ese sí enseñaba. No, los que ahora no, los que andan ahorita, los hermanitos que llegan ahí quieren pero no pueden. No, estos jóvenes que se han levantado, no, antes eran unos grupos que sí. Esa comparación, esas palabras no son edificantes. No ayudan al crecimiento de la obra. Lo que hacen es ponen abajo a aquellos que están intentando hacer algo para la obra. Disminuyen la voluntad y el deseo de aquellos que quieren. No con el programita que salió este muchachito. No, hombre, no. Si hubiera visto cómo era antes. En vez de decir, adelante, Dios te puede seguir usando. Adelante, que esta no es mi obra, no es mi iglesia, es la obra de Dios y Él te seguirá bendiciendo. Esa comparación. Luego como iglesias también. No, la iglesita, nosotros que ahí estamos un puñito nada más y allá tienen 500 miembros. No, esa sí es iglesia. Esa comparación está destruyendo la obra. Porque nunca nos sintemos satisfechos con lo que tenemos. No, digamos unos 30 al cabo, unos 20, pues apenas. Esas palabras no hemos comprendido entonces
No hemos comprendido la obra que no nos pertenece a nosotros, sino que somos privilegiados en el hecho de que Dios nos permite participar en esta bendita obra. Es un privilegio el poder aportar a la obra y no pensar que yo soy el dueño de ella. Porque entonces los esfuerzos, los trabajos de los demás yo los disminuyo. No, esto no sirve, no. Cuando lleguemos a 100, ahí empiéceme a hablar. Quiere decir que los 30, los 20 no cuentan, no sirven. Si Jesús dijera, no, 12 pelones que me han traído, no, cuando ya lleguemos a un Sanedrín, ahí sí. Pero Jesús no pensaba así, porque a Jesús no le importaban los números, Jesús le importaban las almas. Mi pregunta es, como iglesia, ¿qué nos interesa más, los números o las almas? ¿Qué nos importa más, la cantidad o las personas que están llegando con una necesidad de buscar a Dios? La respuesta de Juan me llama la atención. Que pudiendo haber dicho, ¿verdad que sí? Y qué atrevido este Jesús, y yo fui el que lo bauticé, yo fui el que empecé. No, pues hagámosle la lucha. Que pudiendo haber dicho, ¿y qué? ¿Ahora él bautiza? No, pues tráiganse más al agua. Dijo, es que no es de mí. No se trata de mí. Yo no me voy a comparar con aquel que es el Cordero. Yo simplemente he sido llamado a servir. ¿Será que esa es la respuesta de la iglesia hoy en día? ¿Será que esa es nuestra actitud ante la crítica? ¿Será que esa es nuestra manera de ver la obra y el crecimiento de la iglesia? ¿Qué? ¿Qué quieren? No, aquí no van a cambiar eso. No. O no es mi obra, sino la obra de Dios, y yo simplemente he sido llamado a servir. Y entonces pone el ejemplo, es que el que tiene la esposa es el esposo, yo no soy el marido. Yo lo que soy es el amigo del esposo. Y por lo tanto, cuando el esposo se alegra, pues yo también estoy contento. Como iglesia a veces empezamos a la competencia. No, es que este hermano jala más gente. No, estos jóvenes jalan más. No, yo voy a hacer mi grupito también y yo voy a empezar. Si Dios se alegra con la obra que algunos están haciendo, yo en vez de hacerle la lucha y la contra, me uno a su gozo y a su alegría. En vez de vamos a competir, vamos a ganarles, yo me uno a ese gozo y alegría y busco la manera en que pueda servir. Pero no es de atacar, no es de ir en contra, no es de competir. Y entonces termina su discurso Juan y dice, porque es necesario, no dice, porque pueda ser, ¿verdad? Porque de repente por ahí caiga. No, dice, porque es necesario que Él crezca, mas yo necesito menguar. ¿Será esa la actitud que tenemos nosotros como líderes? ¿Será esa actitud que tenemos como iglesia? No, es que es necesario que yo baje, mas Cristo Jesús suba. Es necesario que Jesús sea exaltado y no yo. Es necesario que vean a Jesús y no me vean a mí. Es necesario que el mundo y los demás puedan darse cuenta que se trata de Jesús y no se trata de mí. Pero muchas veces la actitud es, no, es que hay una imagen que tenemos que guardar y mantener, y en los 70s así era y así. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Quisiera terminar compartiendo ciertos consejos que nos permiten reanudar y analizar un poquito nuestro labor, nuestro trabajo. Primeramente, necesitamos reconocer que no hemos sido llamados a construir grandes templos o grandes iglesias. Hemos sido llamados a construir grandes personas. ¿Captaron eso? No hemos sido llamados a construir grandes templos y levantar templos inmensos. Hemos sido llamados a levantar a las personas que necesitan de Jesús. Amén. No buscar grandes templos, sino buscar levantar grandes personas. El problema está que nosotros medimos el éxito por los números. Una iglesia de 500, esa es una iglesia. Otros 30, no servimos. El problema con los números es que empezamos a contar las cabezas, pero pasamos de vista las caras y los rostros. Y Dios no se interesa en los números, Él se preocupa por las personas que están buscando y necesitadas de Él. Como iglesia no nos podemos enfocar en los números. 100, y ahora sí.
Sean 20, sean 30, sean 5, sean 3, esas 3 almas necesitan tener un encuentro con Cristo Jesús. Y nuestro trabajo es poder representar a Cristo a 100, a 500 o a 3, representarlo a Cristo para que ellos también puedan tener una relación íntima con Jesús. Contar las cabezas muchas veces nos hace perder de vista los rostros. También nuestras inseguridades crean problemas sin muchas veces quererlo. Oh, no, eso no va a servir. No, eso no, sí, eso yo no le hago ni pies ni cabeza. No, eso no. Y por nuestra falta a veces de seguridad y de pensar que tal vez no sirva, afectamos el crecimiento y el impacto que pudiera hacer en las vidas y en las almas que necesitan de Jesús. Esa inseguridad de que no vamos a salir de nuestra zona de confort. No, nosotros no vamos a probar algo diferente que no se ha hecho. No. Esa inseguridad muchas veces ha causado dolor que tal vez no fue intencional. Juan reconoció el momento cuando tuvo que decir, yo debo bajar, mas Cristo debe subir. Qué bonito sería que nosotros pudiéramos reconocer nuestro lugar y ese momento. Hay algunos que ya han sido ancianos 20 años y ¿quién lo quita de allí? Quítelo de allí. No, ¿qué me va a quitar? Yo. Necesitamos reconocer nuestro momento. Cuándo hemos sido llamados a servir y cuándo es tiempo también de dar el lugar a otro. No estoy hablando de edad, no estoy hablando de edades, estoy hablando de los momentos. Dios llama a su momento. Puede ser que ya serviste un año, pues es tiempo que otro pueda servir. Reconocer que no soy yo el dueño, y así como Juan reconoció, es que mis amigos, yo lo empecé, yo lo inicié, pero no es mío. Yo muy bien pude haber iniciado este ministerio, yo muy bien pude ir al desierto, yo fui el que empecé a bautizar, pero no es de mí. No se trata de mí, yo no soy el dueño. Esto es obra y trabajo de Dios. Como iglesia necesitamos reconocer eso. Tal vez yo levanté una pared, tal vez yo pegué una ventana, tal vez yo puse el piso, la alfombra, pero no se trata de mí, se trata de Jesús. Y en lo que yo pueda ayudar y aportar, seguiré haciéndolo, entendiendo y comprendiendo que se trata de Jesús. Juan reconoció y entendió esto. Otra razón también, otro consejo que nos puede ayudar a evitar la comparación es preguntarnos ¿por qué queremos esto? ¿Por qué quiero esto? Why do I want this? Why am I going after this? ¿Por qué voy tras esto? Muchas veces cuando usted se pregunte eso, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué lo estoy buscando? ¿Por qué lo estoy anhelando? La mayoría de las veces es porque alguien más lo tiene o le gusta. Es que quiero el nuevo teléfono, es que quiero el nuevo carro, es que quiero la casa más grande, es que quiero este color, es que quiero este pantalón, esta camisa. La mayor veces, si somos honestos con nosotros mismos, nos preguntamos ¿por qué lo quiero? Si usted se autoanaliza y se pregunta, es porque alguien más o lo tiene o porque a alguien más le gusta. Y rara vez es porque es algo que necesitamos o porque es algo que va a ayudar a otra persona. Una realidad que necesitamos entender también acerca de los líderes y dentro de la iglesia es que hay un líder que puede estar calificado para dirigir y al mismo tiempo estar él en un proceso de crecimiento. ¿Captaron eso? Hay alguien que puede estar calificado y que Dios lo ha puesto ahí para dirigir, él o ella los ha puesto para dirigir. Pero esa misma persona que está calificada y que Dios la ha puesto para dirigir, también al mismo tiempo puede estar o está también en un proceso de crecimiento. No pensemos que porque ya es líder y ya está ahí, ya lo alcanzó todo. No, ese ya es un santo, cuélguenle la imagen ahí en la pared porque ya ese ya llegó. El que puede estar calificado para dirigir también está en un proceso de crecimiento. Y Juan reconocía y entendía eso. Aún recuerden cuando Juan estaba en la cárcel, empezó a pregúntenle a Jesús que cómo andamos aquí, porque yo ya vi aquí la cosa un poquito difícil. Juan, el que ya había entendido. En otras palabras, podemos estar dirigiendo y también al mismo tiempo estar siendo nosotros trabajados por el Espíritu Santo. Y Juan reconocía y entendía eso. Y por último, mis hermanos, lo que quiero que recordemos y tengamos en mente es que la definición de éxito de Jesús es diferente a la que nosotros nos hemos formulado. La manera en que Jesús definía el éxito es diferente a la que usted y yo la definimos.
Y necesitamos empezar a ver el éxito por medio de los ojos de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Jesús no era cuestión de números. Si quieren hablar números y estadísticas, miren este número. Habían 10 leprosos. Y de antemano, vamos a aclarar eso. ¿Jesús sabía cuántos iban a regresar a agradecerle, sí o no? Sí. Era Dios, es Dios. Jesús sabía. No andaba adivinando. Vamos a echarle ahí al azar a saber. No, Jesús ya sabía cuántos iban a regresar a agradecerle. Vamos a hablar estadísticas, vamos a hablar números. Porque números. Jesús, sabiendo el resultado de los 10 leprosos, sabiendo que 1 de 10, estadísticamente eso es terrible. 1 out of 10, it's terrible. It's a tenth it's terrible numbers. Números que no sirven. Si Jesús se dejara guiar por los números, si Jesús fuera nada más definiera el éxito por la cantidad, ¿valdría la pena haber sanado a los 10 leprosos? Mis hermanos, no llegaba ni siquiera al 50%. Por lo menos el 50%, que aquí en la escuela es todavía una F. Pero por lo menos 50, la mitad, mínimo por lo menos. Pero ni siquiera 50. 1 de 10. Si Jesús definiera el éxito por los números, no se hubiera sanado nadie. Pero gloria a Dios porque Jesús no define el éxito por los números. Él define el éxito por las almas que son impactadas y que son llevadas a los pies de Jesús. ¿Cómo definimos nosotros el éxito como iglesia? Campaña, pero si nunca se bautiza la gente, no tengamos campaña, no sirve. ¿Cómo estamos definiendo nosotros el éxito? ¿Cómo lo definimos? Jesús no se entorpeció, dijo, no, solo uno va a venir. No, pues entonces no, solo sano a este uno, que yo sé quién es. Y como iglesia muchas veces somos muy cautelosos a ir a dar comida, a ir a ayudar. No, si esa gente nunca agradece, nunca viene. No, ni siquiera español habla. No lo hagamos. ¿Cómo definimos nosotros el éxito? ¿Por las almas que son impactadas o por las almas que responden y regresan y vienen? Mucho cuidado, mis hermanos, con lo que nosotros como iglesia planeamos y hacemos. Es que ahí sí van a venir muchos. Es que así sí van a responder varios. Pero es que no, ese no es el propósito. No, es que así sí muchos se van a interesar. Me da tristeza muchas veces cuando se preparan programas, actividades, con el fin de que, y a lo mejor así, si quieren, así lo vamos a alcanzar a muchos. Y no nos preocupamos realmente por un bien genuino. Y la juventud se ha dado cuenta de eso. La juventud ha visto detrás de la imagen que estamos poniendo. Los jóvenes que han visto esto, no desde ayer, sino que llevan años viéndolo, ellos van bien tras el engaño que nosotros estamos proponiendo. Vamos a hacer esto para que vengan. Pero nunca decimos, hagámoslo simplemente por amor. Hagamos simplemente por hacer el bien. Hagámoslo simplemente porque son hijos de Dios, sin esperar nada a cambio. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Obrar, bendecir, dar, sin esperar absolutamente nada a cambio. No, pues ¿cómo vamos a gastar dinero? ¿Cómo vamos a hacer esa actividad? Y no va a llegar nadie. No, pues entonces, ¿saben qué? No, que lo haga otro. ¿Cuándo es que genuinamente lo vamos a hacer simplemente por amor? ¿Cuándo es que lo vamos a hacer sin esperar resultados, impacto? Es que tienen que llegar, si vamos a invertir $1,000, pues mínimo tienen que llegar unos 50. Invierte esos 1,000 pensando en que esas personas van a salir de ahí bendecidas. Y ya si Dios las llama, amén. Pero eso ya es obra y trabajo del Espíritu Santo. Porque el que convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo. Tú no vas a cambiar a nadie, a convencer a nadie. No, pues que si metimos tanto dinero y si metimos esta actividad y si planeamos y organizamos esto, tiene que haber resultado. El resultado lo dará Dios cuando el Espíritu Santo trabaje en los corazones. Tú y yo preocupémonos simplemente de servir de corazón. Hacerlo porque es lo que Dios espera de nosotros cuando realmente lo amamos. Por lo tanto, mis hermanos, la invitación es:
Dejémonos de comparar con los éxitos y los logros del pasado y dejémonos de comparar con las actividades y las demás iglesias que son exitosas y también Dios las está usando, porque con 30, 20 o 3 personas también Dios puede bendecir y usarnos para su honra y su gloria. No es de cantidad, no es de números, es de corazones dispuestos a tener un encuentro con Cristo Jesús. Es de corazones interesados en buscar la ayuda que solamente Dios puede proveer. Y por lo tanto, al reconocer y entender esto, mis hermanos, no pueden haber esos grupitos. Que yo con mi gente, yo con mis hermanos de la banca izquierda, yo con los de la derecha, yo con los de atrás. Eso no puede existir cuando hemos entendido y comprendido que esta obra no es mía, sino es de Dios. Y Jesús en Juan capítulo 13, versículo 35, último versículo, dijo: en esto conocerán. No en los cantos, no en las oraciones, no en las oraciones maratónicas que duran años, no en los sermones fuertes que hacen bulla y gritan mucho. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Y la oración de Jesús antes de partir, en Juan capítulo 17, ya a punto de irse, no fue: Padre, te ruego que les des mucho billete, dale todos los dólares, dale euros para que alcance. Señor, te ruego que les des el don del canto, la predicación. La última oración de Jesús para sus discípulos, para la iglesia, para nosotros, fue pidiendo esta cosa: Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Qué interesante que de todo lo que Jesús pudo haber pedido, billetes, dones, talentos, de todo lo que pudo haber pedido para su iglesia, le pide al Padre: Padre, te ruego que sean uno. Por lo tanto, mis hermanos, la importancia de que entendamos que esta obra no me pertenece a mí, sino que es de Dios, y por lo tanto me necesito unir al cuerpo de Dios para aportar por lo menos mi granito de arena en esta obra bendita que tenemos el privilegio de participar. Ya no puede haber más grupo, ya no puede haber más división, ya no puede haber más comparación cuando hemos entendido como Juan y como Josué que es buscar primeramente la conducción divina y entonces hacer el mejor esfuerzo humano para poder trabajar y aportar a esta obra que Dios nos ha dado. Que Dios me los bendiga. Tengan feliz sábado. Amén.